Son las 11 de la noche. La casa está en silencio. Y tú estás ahí, con tu celular en la mano, o con el rosario entre los dedos, o con los ojos abiertos mirando el techo de tu cuarto, en esa oscuridad que ya conoces de memoria, pensando en ese hijo, en esa situación que no cambia, en esa puerta que no se abre, en esa oración que llevas meses repitiendo y que sientes que no llega a ningún lado. Y hay algo que nadie te ha dicho. Algo que la gente en la iglesia no habla porque da miedo decirlo en voz alta, porque se escucha fuerte, porque parece que si lo nombras algo se va a romper. Pero yo te lo voy a decir esta noche, sin rodeos, sin endulzarlo, con todo el amor que se le tiene a alguien que lleva demasiado tiempo cargando sola una verdad que necesita ser dicha. Los ataques más feroces del enemigo no van dirigidos a cualquiera, van dirigidos a ti, a las escogidas, a las que Dios marcó desde antes de que nacieran, a las que el infierno conoce por nombre porque llevan décadas siendo un muro de protección para sus familias, una línea de defensa espiritual que muchas veces nadie ve, nadie aplaude, nadie agradece, pero que si desapareciera, toda la familia lo sentiría sin saber exactamente por qué. Y si hoy sientes que todo te pesa más de lo normal, que las cosas no fluyen, que hay una opresión que no puedes nombrar, pero que sientes en el pecho como una piedra, que horas y horas y parece que el cielo tiene las ventanas cerradas y las puertas con llave, fíjate bien lo que te voy a decir. Eso no es señal de que Dios te abandonó. Eso es señal de que el enemigo sabe exactamente quién eres. Quiero que te quedes conmigo esta noche, porque lo que vas a escuchar no es una lección, no es una clase bíblica para que tomes apuntes. Es una revelación que Dios tiene preparada para ti, para este momento específico, para lo que estás cargando en este instante. Y cuando terminemos, quiero que algo en tu interior quede diferente, que algo que estaba atado quede suelto, que algo que estaba oscuro quede iluminado, que cuando apoyes la cabeza en la almohada esta noche, lo hagas con una paz que no tenías cuando empezaste a escuchar. Vamos a empezar. Hay una mujer, déjame contarte de ella. Se llama, para efectos de este mensaje, Consuelo. Tiene 62 años. Crió a 4 hijos prácticamente sola porque su esposo siempre anduvo en lo suyo, no fue un hombre malo, pero tampoco fue el que tuvo que ser. Y Consuelo levantó una familia con sus manos, con sus rodillas dobladas en oración, con sus madrugadas ofrecidas al Señor antes de que la casa despertara. Tiene su altarcito en un rincón de la sala. La imagen de la Virgen de Guadalupe que le dejó su mamá al morir, con los colores ya un poco desteñidos, con el vidrio un poco empañado del tiempo, una veladora que nunca deja apagarse, unas flores que cambia cada semana, aunque a veces tenga que recortarlas del jardín del vecino porque no hubo dinero para comprarlas. Ese altar para Consuelo no es decoración, es su punto de encuentro con lo sagrado. Es el lugar donde ella deposita lo que no puede cargar sola. Es la esquina más viva de su casa. Consuelo ora. Consuelo ayuna. Consuelo da, aunque ella misma no tenga de sobra. Consuelo perdonó cosas que cualquier otra persona no hubiera perdonado. Y las perdonó sin que nadie se lo pidiera, porque así le enseñaron y porque así lo siente en el corazón. Y sin embargo, Consuelo vive bajo una nube. Desde hace años hay algo en su casa que no termina de acomodarse, como un mueble que no cabe en ningún lado aunque lo muevas una y otra vez. Un hijo que entró al alcohol y que cuando llega a casa lo hace con una frialdad que duele más que cualquier grito. Una hija que se alejó de la fe, que ya no quiere hablar de Dios,
que cuando Consuelo saca el tema cierra la conversación con una mirada que es un puñal silencioso, una enfermedad que apareció de la nada y que los médicos no terminan de entender, que aparece y desaparece, como queriendo recordarle que el cuerpo también tiene límites. Y encima de todo, un cansancio que no es físico, porque el físico lo conoce, ese lo carga desde joven y lo ha aprendido a manejar, sino un cansancio del alma. Como si la guerra espiritual que ella libra todos los días fuera demasiado grande para un solo cuerpo, demasiada para un solo corazón, demasiada para una sola mujer, que además tiene que levantarse mañana a hacer el desayuno como si nada. Y Consuelo se pregunta, en esas noches largas, en esos momentos en que la casa duerme y ella no puede, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué a mí, si yo le he servido tanto, habrá algo en mi vida que esté bloqueando las bendiciones? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que le estaré fallando a mis hijos sin darme cuenta. Mija, si tú eres Consuelo esta noche, o si Consuelo vive en tu casa, o si Consuelo es tu mamá o tu hermana, o la mujer que se sienta a tu lado en la iglesia y que siempre sonríe, pero a la que nunca le preguntas cómo está de verdad. Entonces, este mensaje es para ti con toda la precisión del cielo. Porque lo que Consuelo no sabe, lo que quizás tú tampoco sabes, es que los ataques que está viviendo no son producto de sus errores, son producto de su unción. Hay algo que el enemigo hace con precisión y con estrategia. Identifica a las personas que representan una amenaza real para su reino, no las que van a la iglesia de vez en cuando, no las que oran cuando están en problemas, las que oran aunque no estén en problemas, las que interceden por gente que ni siquiera lo sabe, las que con su sola presencia en una familia cambian el rumbo espiritual de generaciones. Y a esas personas, no a cualquiera, sino a esas, les lanza sus ataques más diseñados, más persistentes, más personalizados. No te atacan porque seas débil. Te atacan porque eres peligrosa para las tinieblas. Y eso cambia todo. Eso cambia la manera en que ves lo que estás viviendo. Eso cambia la pregunta. Ya no es ¿qué hice mal para merecer esto?, sino ¿qué tiene Dios en mí que el enemigo quiere destruir antes de que se active por completo? Déjame llevarte a la Biblia, porque yo no te voy a hablar de cosas que me inventé. Lo que te voy a mostrar está escrito desde hace miles de años, sellado por la mano de Dios, y lleva siglos esperando que alguien te lo lea como te lo mereces. En el libro de Job, capítulo 1, versículos 8 al 12, hay una escena que la mayoría de la gente pasa por alto porque están leyendo rápido, porque quieren llegar al final donde Job es restaurado y se pierden el detalle más importante de todo el libro. Dice la Escritura que un día los ángeles se presentaron ante el Señor y entre ellos vino también Satanás. Y Dios, fíjate bien quién habla primero, Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y Satanás responde, de recorrer la tierra y andar por ella. ¿Y sabes lo que le dice Dios? Le dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Dios mismo señala a Job. Dios mismo dice, míralo, considera a este hombre. Ahora quiero que entiendas algo que es tremendo y que quizás nunca lo habías visto así. El enemigo no escoge a sus blancos al azar. Los ataques más feroces no caen sobre los indiferentes, sobre los que ya están lejos de Dios, sobre los que nunca oran, sobre los que ya ni se acuerdan de que existe un Señor. Los ataques más feroces caen sobre los que Dios mismo señala y dice, ¿has visto a mi escogida? ¿Has visto a esa mujer que me busca desde la madrugada? ¿Has visto a esa madre
que intercede por su familia, aunque esté sola, aunque esté cansada, aunque las circunstancias le digan que ya no hay caso, que ese hijo ya no tiene remedio, que esa situación ya no tiene salida? Eso eres tú. Eso es consuelo. Y eso es lo que hace que los ataques que sufres sean tan específicos, tan personales, tan dolorosos, porque no son accidentales, no son el producto del azar, son la respuesta organizada del infierno a tu llamado, son la confirmación aunque duela, aunque cueste trabajo verlo así, de que representas algo que las tinieblas no pueden ignorar. Ahora quiero que me sigas porque voy a mostrarte cuáles son esos ataques. Y uno de ellos, te lo anticipo desde ahorita, uno de ellos va a sacudirte porque es el que más silenciosamente te ha estado haciendo daño sin que tú lo reconocieras como un ataque espiritual. Lo has vivido como una debilidad tuya, como una falla personal. Y esta noche vas a entender que no es ni lo uno ni lo otro. El primero, el ataque del agotamiento espiritual inexplicable. No hablo del cansancio de trabajar mucho, no hablo del agotamiento del cuerpo después de un día largo de quehacer, de cocinar, de atender a todos. Hablo de ese cansancio que le llega a las personas que llevan años siendo el pilar espiritual de su familia. El cansancio de orar por todos menos por ti misma. El cansancio de ser la que siempre carga, la que siempre pone la otra mejilla, la que no tiene con quién llorar porque todos vienen a llorar con ella. El cansancio de haber cargado el peso espiritual de gente que ni siquiera sabe que la estás cargando. Ese cansancio tiene un nombre en la Escritura y no es pecado. Es el precio del llamado. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, hay un profeta que se llama Elías. Este hombre acababa de hacer una de las hazañas espirituales más grandes registradas en toda la historia de Israel. Acababa de confrontar a 450 profetas de Baal sobre el monte Carmelo y venció. El fuego de Dios bajó del cielo y consumió el sacrificio. La lluvia llegó después de 3 años de sequía. El pueblo cayó sobre su rostro y confesó el nombre del Señor. Elías corrió más rápido que los caballos del rey, con el poder del Espíritu encima. Nadie en ese momento hubiera dicho que ese hombre estaba a punto de quebrarse. Y al día siguiente, cuando una mujer lo amenazó, una sola mujer, con una sola amenaza, Elías salió corriendo al desierto. Caminó un día entero. Se tiró debajo de un árbol de enebro y en el momento más honesto de su vida le dijo a Dios: «Basta ya, Señor, quítame la vida». ¿Cómo pasó un hombre del fuego de Dios al «ya no puedo más» en menos de 24 horas? Porque así es el agotamiento espiritual que viene después de las grandes batallas. Porque las batallas que se libran en el espíritu drenan de maneras que ningún descanso físico puede reparar completamente. Porque hay un tipo de cansancio que viene de haber dado demasiado de ti misma por demasiado tiempo sin que nadie reponga lo que diste. Y fíjate cómo responde Dios en ese momento tan íntimo, tan vulnerable, tan humano de Elías. No le regaña. No le dice: «¿Cómo te atreves a flaquear después de todo lo que te di?». No le hace un sermón sobre la fe. No lo convoca de vuelta al ministerio como si nada hubiera pasado. Le manda un ángel. Y el ángel llega, lo toca suavemente en el hombro y le dice: «Levántate y come, porque largo camino te queda». No lo regaña. Lo alimenta, no lo juzga. Lo fortalece, no lo presiona. Lo invita a descansar, a comer y luego a levantarse. Eso es lo que Dios te dice a ti esta noche. Levántate y come. Largo camino te queda.
no porque el camino sea castigo, sino porque Dios sabe que lo que tú tienes por delante es demasiado importante, demasiado necesario, demasiado valioso para que te quedes tirada bajo ese árbol. Tu familia necesita que te levantes. Tus hijos necesitan que te levantes. Las personas que Dios va a poner en tu camino todavía necesitan lo que tú tienes. El segundo ataque. El ataque a la fe a través de las circunstancias que no cambian. Hay algo que el enemigo hace con mucha paciencia y mucha precisión. Te mete en una espera que parece eterna para hacerte dudar de si Dios te escucha realmente. Porque si logra que dudes de si Dios te escucha, logra cortarte la línea de comunicación más importante que tienes. Y si te corta la línea, te aísla. Y una guerrera aislada, desconectada, que ya no está segura de si vale la pena orar, es una guerrera vulnerable. ¿Cuántos años llevas orando por ese hijo? ¿Cuántos años llevas pidiendo por esa situación que no se mueve, que parece de piedra, que parece que no tiene solución humana ni divina? ¿Cuántas veces has dicho, con vergüenza, casi en secreto, casi sin atreverte a formularlo completamente, Señor, ¿me estás escuchando? Yo quiero que escuches esto. En el libro de Lucas capítulo 18, Jesús, no un predicador, no un teólogo con estudios, no un comentarista de la Escritura, Jesús mismo, con su propia voz, cuenta la historia de una viuda que va ante un juez injusto y el juez no es bueno. No le importa la justicia, no le importa esta mujer, tiene poder y lo usa para ignorarla. Pero ella sigue yendo, sigue tocando su puerta, sigue presentándose ante él aunque la incomoden, aunque la rechacen, aunque el resultado parezca siempre el mismo. Y dice la Escritura que ese juez finalmente le da la razón no porque le importe ella, sino porque ya no aguanta más su persistencia. Y Jesús remata la historia, y esto es lo que no te puedes perder. Jesús dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Sus escogidos, sus escogidas, las que claman día y noche, las que no se rinden aunque el cielo parezca silencioso, las que siguen golpeando aunque los nudillos duelan y la mano ya no tenga fuerza, las que oran acostadas, oran de camino al mercado, oran lavando los trastes, oran en el camión, oran mientras todos duermen, porque no saben estar sin hablarle a Dios, aunque no siempre sepan exactamente qué decirle. Esas son las escogidas. Y Dios dice que a esas les hará justicia. No por quizás, no por si se lo merecen, les porará justicia. Ahora voy al tercer ataque. Y aquí necesito que te sientes bien, que te acomodes, porque esto toca más adentro. El tercer ataque que solo sufren los escogidos. El ataque a través de las personas más cercanas. El enemigo es inteligente, más de lo que a veces le reconocemos. Sabe que si te ataca frontalmente, si te manda algo claramente oscuro, algo que huele a maldad desde lejos, tú lo vas a reconocer. Lo vas a confrontar con la oración. Lo vas a rechazar con la autoridad que tienes en Cristo. Lo vas a ver venir y te vas a preparar. Entonces cambia de estrategia. Usa a alguien que tú amas. Un esposo que con 3 palabras sin darse cuenta o dándose cuenta perfectamente te destruye lo que tardaste semanas en construir en tu interior. Un hijo que con su silencio te comunica el rechazo más hondo, el más difícil de nombrar, el que duele en un lugar donde no hay palabras para explicar el dolor. Una hermana que con la mejor intención del mundo
con todo su amor genuino, te planta una semilla de duda. ¿Y si Dios no va a cambiar eso? Una amiga de la iglesia que sin maldad, casi como un accidente, te dice exactamente lo que el enemigo lleva semanas susurrándote en la mente. El enemigo no siempre ruge, a veces susurra y lo hace con voces conocidas, con voces que uno quiere. En el libro de Mateo, capítulo 16, hay un momento en que Pedro, que acababa de recibir la revelación más grande que un ser humano había tenido hasta ese momento, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le había dicho que sobre esa roca edificaría su iglesia ese mismo Pedro. Minutos después, intenta detener a Jesús de ir a la cruz. Lo hace con amor, lo hace con miedo de perderlo, lo hace desde el corazón más genuino que puedas imaginar. Y Jesús se voltea y le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No le dice eso a un demonio visible, se lo dice a su discípulo más cercano, al que más lo amaba y al que más él amaba. ¿Me escuchas? El enemigo usa bocas cercanas para decirte cosas que te quitan la visión, cosas que suenan razonables, cosas que suenan afectuosas, cosas que incluso suenan protectoras. No te esfuerces tanto, te vas a enfermar. Ya hiciste suficiente, suéltalo. Dios ayuda a quien se ayuda, pero ese hijo ya tomó sus decisiones. Y la respuesta que Jesús nos enseña no es enojarse con la persona, no es alejarse de quien la dice, es discernir de dónde viene la voz, porque hay voces que entran por bocas humanas pero que no tienen origen humano. Hay palabras que salen de gente que te quiere pero que en ese momento están siendo usadas por algo que no te quiere en absoluto. Aprende a separar la boca del mensaje. Ama a la persona, rechaza la voz. Y ahora llegamos al cuarto ataque. Este es el que te dije que te iba a sorprender. Prepárate, cierra los ojos un momento si quieres y escucha. El cuarto ataque que solo sufren los escogidos de Dios es este: el ataque a través de su propia devoción. Lo voy a decir más claro porque necesitas escucharlo bien sin que te suene a regaño, porque no lo es. El enemigo puede usar tu propia práctica espiritual, las cosas santas que haces con amor, con intención genuina, con todo el corazón, como una trampa. Si esas cosas no están edificadas sobre la revelación correcta. Hay mujeres, y yo las conozco, quizás tú también las conoces, quizás tú misma eres una de ellas, que llevan décadas haciendo toda una serie de prácticas espirituales que aprendieron de su mamá, que su mamá aprendió de su abuela, que vienen de una cadena de fe genuina y de un amor a Dios verdadero que nadie puede cuestionar. Ese amor es real, esa devoción es real. Esa historia de fe heredada es un tesoro. Pero en algún punto, en algún lugar de esa cadena, se mezcló algo que no venía del cielo. Una costumbre que no viene de la Escritura. Un ritual que tiene más de superstición que de fe. Una dependencia en un objeto, en un número, en una fecha, en un color específico de vela, en una planta puesta en determinado lugar, en una práctica que en el fondo comunica, aunque nunca lo digas con palabras: si no hago esto no estoy protegida, si olvido esto algo malo puede pasar. Y eso, mija, eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Porque mientras tú estás poniendo tu confianza en lo que haces, estás quitándola, aunque sea un poco, aunque sea sin darte cuenta, aunque sea con toda la sinceridad del mundo de lo que Dios ya hizo. Estás cambiando fe
por miedo disfrazado de devoción? Y la diferencia entre las dos cosas importa más de lo que imaginamos. En el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, dice el Señor: Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor hacia mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No lo dice con enojo cortante, lo dice con una tristeza que atraviesa el tiempo, como el padre que ve que su hija está siguiendo un mapa equivocado para llegar a él, que se está esforzando, que está caminando, que tiene toda la voluntad del mundo, pero el mapa la lleva al lugar equivocado. Y él quiere salirle al paso y decirle: mija, yo estoy aquí. No necesitas ese mapa. Necesitas mis brazos. Necesitas mi nombre. Necesitas la sangre de mi hijo. El mapa ya no es necesario. ¿Y sabes cuál es el ataque real en todo esto? Que mientras haces las cosas que crees que te protegen, la sal en la puerta, el vaso de agua, la planta específica en el rincón específico, el ritual que te dijeron que aleja el mal ojo, que protege la entrada de la casa, que mantiene la armonía, mientras haces todo eso con miedo, con la sensación de que si un día lo olvidas algo malo va a pasar, que si un día llegas tarde y no enciendes la vela a su hora, el enemigo va a encontrar un hueco por donde entrar, estás viviendo en esclavitud y no lo sabes. Y no es tu culpa no saberlo. Nadie te lo dijo de esta manera. Pero Dios no te llamó a la esclavitud, te llamó a la libertad. Una libertad que no depende de lo que haces cada día. Una libertad que descansa en lo que Él ya hizo una vez y para siempre. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo dice algo que es como un grito liberador que atraviesa 20 siglos para llegar hasta tu cuarto esta noche. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Manteneos pues firmes, y no os sometáis de nuevo al yugo de esclavitud. No al yugo de las cosas que tienes por qué hacer para estar a salvo. No al yugo del miedo disfrazado de devoción. No al yugo de la superstición heredada que nadie se atrevió a cuestionar porque venía de alguien que uno amaba y a quien uno no quería contradecir. La protección de tu hogar no está en el ritual. No está en el objeto. No está en la práctica que heredaste, aunque venga de manos que amabas. Está en la sangre del Cordero. Está en la autoridad que Jesús te dio cuando dijo en el capítulo 10 de Lucas, versículo 19, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Potestad. Autoridad no condicionada a que hayas hecho todo bien ese día, no reservada para los que nunca cometen errores, no dependiente de que hayas encendido la vela correcta a la hora correcta con la oración correcta. Esa autoridad es tuya, no por lo que haces, por lo que Él ya hizo. Y quiero que te detengas aquí un momento. Quiero que pienses en todo lo que cargas, no las cosas materiales, las espirituales, las invisibles, la carga de ser la que ora cuando nadie más ora en esa casa, la carga de ser la guardiana espiritual de una familia que a veces no reconoce lo que tienes, que no entiende por qué oras tanto, que no sabe que sin tus oraciones muchas cosas habrían salido de otra manera. La carga de seguir creyendo en medio de evidencias que parecen decirte lo contrario desde hace años. La carga de un dolor viejo, quizás un luto que nunca terminaste de llorar, quizás una herida de hace décadas que sigue abierta, aunque por afuera
parezca cerrada, que nunca terminaste de soltar, porque nunca tuviste el espacio, el permiso, el momento de soltarlo. Siento que Dios quiere decirte algo esta noche, y lo quiero decir de la manera más suave que pueda, porque esto no lo digo yo, lo dice Él, y lo dice para ti. Te veo, esas dos palabras, te veo, no veo solo lo que haces, no veo solo lo que das, no veo solo lo que sacrificaste y lo que renunciaste y lo que aguantaste en silencio, porque así te enseñaron, porque así era lo correcto, porque no había otra opción. Veo lo que llevas adentro que nadie más sabe que llevas. Veo las noches en que lloraste con el agua del lavabo abierta para que no te escucharan. Veo las veces que sonreíste en la iglesia con el corazón roto porque la iglesia no era el lugar donde una podía mostrarse rota. Veo los ayunos que nadie aplaudió y que nadie supo. Las oraciones que salieron sin palabras porque el dolor era demasiado grande para que le cupieran palabras. Veo el miedo de que tus hijos se pierdan y que no haya manera de alcanzarlos. Veo el miedo de que el tiempo se acabe antes de que veas los resultados de tanto sembrar en tierra que a veces parece seca. Veo el miedo de que hayas fallado en algo que no sabes nombrar, en algo que se te escapó sin que te dieras cuenta, en algo que pudo haber sido diferente si hubieras sabido lo que no sabías. Y te digo desde el amor más profundo que Dios tiene para ti. Nada de lo que el enemigo te ha hecho creer que perdiste está perdido para él. Nada. Déjame darte una imagen que quiero que te lleves esta noche, que se quede contigo mañana cuando despiertes, que la veas cuando te levantes a hacer el desayuno con el amanecer todavía frío. ¿Conoces esas velas que se usan en los hogares mexicanos? Las velas largas, las que duran varios días encendidas, las que tu mamá o tu abuela prendían en el altar de la casa con una quietud que era casi sagrada. A veces esa vela está ardiendo y el viento entra por algún lado por una ventana que quedó entreabierta, por la puerta que alguien cruzó sin fijarse, por la corriente que se cuela por debajo de las puertas en las noches frías y la llama se dobla. Se dobla tanto que la cera empieza a derretirse de un lado solo, el mecho queda torcido, la flama es tan pequeña que apenas da luz, y desde afuera si no la miras con cuidado, si la ves rápido, parece que ya se apagó. Parece que ya no hay nada ahí. Pero no se apagó. Ahí sigue ardiendo. Doblada, lastimada, irregular, consumida de un lado, con la llama más pequeña que nunca, pero ardiendo. Eso eres tú. Y en el libro de Isaías capítulo 42, versículo 3, dice la Escritura sobre el Mesías, sobre Jesús, sobre lo que Él hace con las vidas que el mundo ya dio por terminadas. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. El pábilo que humea. El mechón de vela que casi no tiene llama, que echa más humo que fuego, que desde afuera parece que ya terminó, que ya cumplió su ciclo, que ya no le queda nada por dar. Jesús no lo apaga. Jesús lo aviva. Eso es lo que Él hace. Con las vidas que el mundo ya descartó, con los corazones que el enemigo ya creyó ganados, con las mujeres que hasta ellas mismas empezaron a creer que ya no tenían fuego, que la fe se les había gastado, que ya dieron todo lo que tenían para dar. Él llega y sopla, y ese pábilo que humeaba, ese mechón casi apagado, esa llama que temblaba, vuelve a arder. No como al principio, más que al principio. Y ahora quiero hablar directamente del quinto ataque, porque sé que alguien que me está escuchando esta noche lo necesita escuchar con toda precisión. El quinto ataque que solo sufren los escogidos, el ataque de la culpa sin nombre. Hay una culpa
que es legítima y santa, que viene del Espíritu Santo, que te convence de un pecado específico para que corras al perdón y seas restaurada. Esa culpa es sana, es productiva, termina en reconciliación, termina en abrazo, termina en vete y no peques más, pero hay otra culpa, una culpa oscura, sin forma precisa, que no se puede confesar porque no tiene nombre específico, que simplemente está ahí como una niebla permanente en el corazón, una sensación difusa de que hiciste algo mal, de que de alguna manera mereces lo que te está pasando, de que si Dios no ha respondido debe ser porque algo en ti está bloqueando la respuesta, de que eres demasiado imperfecta para que tus oraciones lleguen lejos. Esa culpa no viene del cielo, esa viene del infierno. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, hay un nombre que se le da a Satanás que a veces no notamos porque estamos leyendo rápido para llegar a las profecías. Es llamado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador, ese es su oficio, su especialidad. Su estrategia más antigua y más efectiva, acusarte ante Dios y acusarte ante ti misma. Recordarte cada error, cada momento en que fallaste como madre, como esposa, como hija, como mujer de fe. Cada vez que prometiste orar más y no cumpliste. Cada ocasión en que te enojaste cuando no debías. Cada decisión que tomaste con la mejor intención y que salió mal de todas formas. Cada vez que dijiste algo que no debías o que no dijiste algo que debías haber dicho. El enemigo tiene un archivo de tu vida entero y lo abre frente a ti en los momentos de mayor vulnerabilidad. Y lo usa para que vivas en un estado permanente de no soy suficiente para que Dios me responda. No soy suficiente para merecer el milagro. No soy suficiente para reclamar las promesas. ¿Y sabes cuál es la respuesta del cielo a esa acusación? No es una discusión, no es un debate, no es una defensa de tus méritos. Es la misma que está en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, no la que te mereces menos un poco. No la que puedes cargar si eres fuerte. Ninguna, cero. La voz que te dice que no eres suficiente no es la voz de Dios. La voz que te recuerda cada error para paralizarte no es el Espíritu Santo. La condenación que cargas en el pecho como una piedra mojada, ese peso que está ahí desde hace tanto que ya casi ni lo notas porque te acostumbraste a él, eso no es tu herencia en Cristo. Tu herencia es la libertad. Tu herencia es el perdón completo. Tu herencia es el acceso directo al trono de la gracia sin mediación de tus merecimientos. Y aquí, mija, el mensaje gira porque no vine a dejarte en el problema. Nunca vine para eso. Vine a llevarte a la salida. Vine a mostrarte la puerta que el enemigo no quiere que veas. Vine a encender una luz en el lugar donde él más te ha tenido en oscuridad. Quiero que hagas algo conmigo. Quiero que por un momento pienses en tu cocina. No cualquier cocina, la tuya, con el olor específico que tiene, con la luz que entra por esa ventana en las mañanas, con el sonido del comal calentándose, con el vapor del café de olla que llena la casa de un olor que es casi una oración en sí mismo, con la mesa donde tantas conversaciones importantes han pasado, algunas alegres, algunas difíciles, muchas de las más importantes de la historia de tu familia. Cuando tú amasas la masa del pan
o de las tortillas o del atole? ¿Qué pasa si te apresuras? ¿Qué pasa si no le das el tiempo que necesita? No sube, no tiene la consistencia correcta, no tiene el sabor que debe tener, no queda como debe quedar. Necesita tiempo, necesita calor constante, necesita reposo en el momento preciso, y no porque algo esté mal con la masa, sino porque todo proceso de transformación verdadera tiene un ritmo que no se puede forzar, que no obedece a nuestra impaciencia, que sigue sus propias reglas que no cambian porque nosotros queramos que cambien. Así es la obra de Dios en tu vida, en la vida de los que amas, en esa situación que llevas esperando que cambie. La respuesta que no ha llegado no es una respuesta negada, es una respuesta que está en proceso. La transformación que no ves todavía en ese hijo, en esa hija, en esa situación que parece de piedra, no es señal de que Dios no está trabajando, no es señal de que tus oraciones cayeron al vacío, es señal de que el pan todavía está leudando. Y en el momento preciso, en el momento de Dios, no en el tuyo, ni en el mío, ni en el del enemigo que quiere que te rindas antes de tiempo, esa masa va a estar lista. Y lo que salga del horno va a ser más hermoso, más completo, más abundante de lo que tú pediste en aquella primera oración. Ahora quiero hablar de protección, porque sé que eso es lo que más pesa en el corazón de la mujer que me escucha esta noche. La protección de su hogar, la protección de sus hijos, la protección de esa puerta que ella cuida con todo lo que tiene, aunque no siempre sepa con precisión de qué la está cuidando, ni si sus herramientas son las correctas. En el libro de Salmos, capítulo 127, versículo 1, hay una verdad que quiero plantar en tu corazón esta noche, como si fuera una semilla que va a germinar mientras duermes, que va a echar raíz en lo más profundo de tu fe, que cuando despiertes mañana ya va a estar creciendo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Me escuchas? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que en vano vela la guardia. Eso no significa que no debas orar por tu familia. Claro que debes orar. Eso no significa que no debas declarar protección sobre tu hogar. Claro que debes declarar. Pero significa que la seguridad real de tu hogar, la que dura, la que no tiene grietas, la que el infierno no puede penetrar sin importar lo que intente, no depende de cuánto velas tú. Depende de que Dios sea el que guarda. Y cuando tú pones tu hogar en sus manos, no en tus rituales, no en tus amuletos, no en ningún objeto o práctica que herede de quien sea, cuando lo pones en sus manos con fe, Él toma la guardia, y la guardia que Él pone no duerme. Y la guardia que Él pone no se distrae. Y la guardia que Él pone no tiene turno que se acabe ni descanso que le interrumpa la vigilancia. En el Salmo 121, versículos 3 y 4 dice: No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no duerme. Dios no descansa su guardia. Dios no se distrajo cuando esa cosa entró a tu hogar. Dios no estaba de espaldas cuando pasó eso que tú llevas cargando. Él lo vio y lo permite dentro de sus propósitos que a veces no entendemos, pero que siempre, siempre terminan en bien para los que le aman. Ahora viene el momento de actuar. Y cuando digo actuar no me refiero a algo complicado, a algo que requiera que seas perfecta o que hayas estudiado teología o que tengas años de madurez espiritual, porque Dios no te llama a la complicación,
te llama a la fe. Y la fe es lo más sencillo y al mismo tiempo lo más poderoso que existe en este universo. Lo primero que te pido que hagas hoy, esta noche, o mañana muy temprano antes de que despierte la casa, en ese silencio que es solo tuyo y de Dios, es que revises con honestidad lo que estás usando como base de tu protección espiritual. No con culpa, no con vergüenza, con la honestidad tranquila de alguien que está siendo liberada, no juzgada. ¿Hay algo en tu vida espiritual que estás haciendo más por miedo que por fe? ¿Hay alguna práctica que heredaste con amor y que nunca cuestionaste porque venía de manos que amabas de tu mamá, de tu abuela, pero que en el fondo sientes, si eres muy honesta contigo misma, que es más superstición que escritura? No te condeno por eso. Dios no te condena por eso. Pero hoy es el día de ponerlo ante Él y preguntarle con sencillez: Señor, ¿qué de lo que hago viene genuinamente de ti y qué viene del miedo que nunca terminé de soltar? Y lo segundo, reclama hoy la promesa de protección sobre tu hogar, no como un ritual más, como una declaración de fe que sale del corazón de una hija que sabe a quién le pertenece. Porque en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, hay una frase que un hombre de Dios le dijo a su pueblo en un momento de decisión histórica y que tú puedes hacer tuya esta noche en este cuarto, ante este altar invisible que se forma cada vez que te arrodillas ante Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No, ojalá mi casa sirva al Señor algún día. No pido que mis hijos regresen cuando Dios quiera. Yo y mi casa. Presente, determinado, declarado en voz alta ante el cielo y ante el infierno. Una declaración que planta una estaca en el suelo de tu hogar y dice: hasta aquí llega el enemigo. Esta casa tiene dueño, esta familia tiene una guardiana que no anda sola. Y el nombre que cubro este hogar es el nombre de Jesús. Y ahora quiero que ores conmigo. Si puedes, cierra los ojos. Si no puedes, está bien. Dios te ve de todas formas, te ve siempre, te ha visto toda la vida, aunque tú no siempre lo hayas sentido. Pon las manos sobre el corazón o sobre la frente, o juntas, entrelazadas, como las juntaste de niña cuando tu mamá te enseñó a rezar antes de dormir, arrodillada a la orilla de la cama en ese cuarto que ya no existe, pero que tu cuerpo todavía recuerda. Y repite esto conmigo, en silencio o en voz baja, con la misma fe con que enciendes esa veladora, con la misma sencillez con que le hablas a Dios en las noches cuando nadie más te escucha. Señor mío y Dios mío, esta noche vengo ante ti sin máscaras, sin pretensiones, sin tratar de parecer más fuerte de lo que soy. Vengo cansada, vengo con preguntas que no he atrevido a decir en voz alta, vengo con ese miedo que carga todo el que ama profundamente y que teme perder lo que ama. Señor, hoy te entrego lo que cargué sola durante demasiado tiempo. Te entrego ese hijo que no regresa, te entrego esa hija que se alejó, te entrego esa situación que no cambia aunque llevo tanto tiempo orando. Te entrego ese cansancio que ya no tiene nombre pero que siento en los huesos. Te entrego la culpa que cargué sin saber si era mía o era mentira del enemigo. Y te pido que seas tú quien guarde esta casa. No yo, no mis manos, no lo que hago ni lo que dejo de hacer. Tú. Que la sangre de Jesucristo cubra cada entrada, cada habitación, cada corazón que vive bajo este techo y cada corazón que se alejó de él. Que el enemigo sepa que oiga claro esta noche que este hogar tiene dueño.
Y gracias, Señor. Gracias porque me viste en este momento. Gracias porque tu amor no depende de cuánto hice bien hoy. Depende de quién eres tú. Y tú eres fiel aunque yo fallé. Tú eres constante aunque yo me cansé. Tú eres el que guarda y yo descanso en eso. Amén. Y quédate un momento más. No cierres esto todavía, porque quiero decirte algo que Dios puso en mi corazón para la mujer específica que llegó a este mensaje sintiéndose sola de una manera que no sabe explicarle a nadie. La mujer que quizás hoy no habló con nadie de lo que lleva dentro. La que puso buena cara todo el día y respondió, bien, gracias. Cuando le preguntaron cómo estaba, aunque por dentro estuviera librando la batalla más silenciosa y más costosa de su vida, escúchame con los dos oídos y con el corazón abierto. Lo que estás viviendo no es evidencia de tu abandono, es evidencia de tu llamado. El enemigo no gasta sus mejores armas, su estrategia más elaborada, sus ataques más personalizados, en quien no representa una amenaza para su reino. Y si hoy sus ataques se sienten tan específicos, tan diseñados para ti, tan ajustados a tus miedos más profundos y a tus amores más vulnerables, es porque el cielo te conoce por nombre. Es porque hay algo que Dios depositó en ti que el infierno no quiere que se active. Es porque eres peligrosa para las tinieblas de una manera que tú misma todavía no entiendas completamente. Y todavía no lo entiendes porque Dios todavía no terminó. Y lo que todavía no terminó no se juzga a la mitad. Lo que vino a robarte la paz, la alegría, la certeza de ser amada y de que tus oraciones son escuchadas, Dios te lo va a devolver. Con intereses, con una abundancia que no cabe en el molde de lo que pediste cuando empezaste a orar. Porque dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 3 versículo 20, y esta es una de las promesas más generosas que existen en toda la Escritura, una que el enemigo no quiere que conozcas de memoria, dice, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundantemente. No lo que pediste más un poco extra para que quedes contenta. Mucho más de lo que pediste, más de lo que imaginaste, más de lo que tu fe alcanzó a construir como posibilidad en las mejores noches, más de lo que soñaste aquella madrugada cuando lloraste sola y le pediste a Dios una sola señal, una pequeña señal de que te estaba escuchando. Eso es lo que Dios tiene para ti. No el año que viene cuando todo esté bien. No cuando lo merezcas por fin. No cuando hayas pagado suficiente con el sufrimiento para sentir que te lo ganaste. Ahora, en el proceso, mientras todavía estás esperando, mientras todavía el pan está leudando, mientras la llama todavía tiembla pero no se apaga, ahora, y antes de que termines de escuchar esto, quiero pedirte una sola cosa. Esta noche, antes de dormir, haz una sola cosa, no 10 cosas, no una lista, una sola. Apaga las luces de tu cuarto, siéntate en la orilla de tu cama y en el silencio más honesto que puedas encontrar, ese silencio que no tiene que ver con que la casa esté callada, sino con que tú por dentro estés dispuesta a escuchar, háblale a Dios. ¿Cómo le hablarías a alguien que te conoce desde antes de que nacieras, que sabe cada cosa que has cargado, que nunca se cansó de esperarte aunque tú a veces sí te cansaste de buscarlo? Sin fórmula, sin ritual, sin la presión de decir las palabras correctas o de hacerlo de la manera correcta. Solo dile, Señor, aquí estoy y confío en ti. Eso es suficiente. Siempre fue suficiente, siempre lo será. Hay más.
Hay mucho más que Dios quiere mostrarte. Hay revelaciones que Él tiene preparadas para esta temporada de tu vida que van a cambiar la manera en que ves la guerra espiritual, la manera en que oras por los que amas, la manera en que proteges tu hogar, la manera en que te paras ante el enemigo sin miedo y sin rituales, solo con la autoridad del Hijo de Dios actuando a través de ti. Lo que escuchaste hoy es solo la primera capa, y hay capas más profundas, más luminosas, más transformadoras que Dios tiene guardadas para ti. Sigue aquí, sigue recibiendo, porque Él no te trajo hasta este canal esta noche por accidente. No hay accidentes en el reino de Dios. Y ahora, la última cosa, la última frase, la que quiero que te lleves esta noche como si fuera una vela encendida que puedes cargar en la mano, la que quiero que si tienes una hija que está batallando, le mandes antes de que apagues el celular, la que quiero que si tienes una amiga que ya no cree que sus oraciones sirven, le escribas mañana temprano, la que quiero que si tienes una hermana de la iglesia que sonríe por afuera pero que tú sabes que está rota por dentro, se la leas en voz alta la próxima vez que la veas. Los ataques que sufres no son la prueba de que Dios te olvidó, son la prueba de que el enemigo te conoce. Y si el enemigo te conoce, es porque el cielo te marcó primero. Dios no olvida a sus escogidas, no se equivoca con ellas. No las abandona a la mitad del camino. Y tú, mija, desde siempre, desde antes de que el mundo existiera, desde antes de que tu mamá te pusiera nombre, desde antes de que supieras que ibas a necesitar a Dios de la manera en que lo necesitas hoy, tú eres una de ellas.